Buenas tardes, es un placer saludarlos por este medio. Es un placer recordarles que nosotros somos la iglesia. A través de estos días, las cosas han cambiado como ustedes se pueden dar cuenta. Significativamente ha habido cambios en las últimas semanas. Hace unas 2 semanas atrás nos encontrábamos haciendo planes para estos días. En este momento me encuentro transmitiendo a través de este medio. Pero lo hacemos porque nosotros somos la iglesia. Tendremos todos los días, a partir de las 12 de mediodía, a través de nuestra estación de radio KBXL o 101.1 FM, mensajes de aliento de parte de nuestro pastor. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. También estaremos proveyendo asistencia a adultos mayores de 65 años para arriba, en víveres, al igual que también en medicamento, conforme se va presentando la necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. También tendremos palabras de ánimo de parte del equipo pastoral, al igual que misioneros de nuestra iglesia, para que todos ustedes lo puedan escuchar a través de los medios sociales. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. También nos estaremos reuniendo en cada ocasión que tengamos la oportunidad de hacerlo por medio de los medios sociales. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Juntos estaremos cruzando este río y estaremos cruzando del otro lado ya pronto. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Con esta idea que me gustaría compartir un poco de la palabra de Dios. Vamos a leer directamente de la palabra de Dios del Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. La palabra de Dios dice lo siguiente: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Padre, te doy las gracias por este tiempo y te pido, Dios, que por favor bendigas tu palabra y las decisiones que se tomarán en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. No cabe duda que la hermosura de este lugar, los cantos que se cantan en los domingos o los días miércoles, son precisamente recordando la hermosura de nuestro Señor Jesús. Todo lo hacemos por Él. Todo lo hacemos para gloria de su santo nombre. En muchas ocasiones nos encontramos atareados en el ministerio y tenemos la tendencia de olvidar que todo lo que se hace es por Jesús. Eso ocurre en ocasiones en el ministerio, pero en este momento nos encontramos enlazados por este medio y todo es por Jesús. El versículo 22, y únicamente para leer un poco acerca de lo que acabamos de leer, el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Este es un versículo, el versículo 22 es un versículo de transición, porque recordemos lo que ocurrió anteriormente a esto. Anteriormente el Señor había dado de comer a 5,000 hombres. La multitud se conglomeró y decidieron ocupar a Jesús. Querían ellos hacerlo rey inmediatamente. Pero ¿sabe qué? El plan estaba puesto en acción. El plan puesto en acción. Jesús inmediatamente envió a sus discípulos a la otra orilla, mientras que Jesús despidió a la multitud. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que obligó, en otras palabras, hizo que los discípulos entraran en la barca.
La gente quería hacer de Jesús su rey. Sabemos esto porque en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14 al 15, dice la palabra de Dios: aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Sí, las ambiciones políticas de ellos no estaban alineados con el plan de Jesús. Para poner un fin a todo esto, Jesús envió a sus discípulos a la otra orilla. El milagro que acababa de ocurrir tomó lugar entonces en el lado noroeste del mar de Galilea. Así que al enviarlos al otro lado, los estaba enviando al oeste del lago. ¿Por qué es importante esto? La barca tendría que estar navegando de este a oeste. Del lado oeste del mar de Galilea se encuentra una serie de montañas y más adelante geográficamente se encuentra el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo de vez en vez envía fuertes ráfagas de viento, lo cual hace que alborote las aguas del mar de Galilea. Jesús en los versículos 23 al 25 dice lo siguiente: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Antes de ver esta situación, tenemos que observar que ya estaba cayendo la tarde. La tarde ya estaba cayendo. Él se acercó a ellos, sino que hasta la cuarta vigilia. Esto es aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. Si vemos entre líneas el contexto de lo que acabamos de leer, observaremos que esto es más hacia las 6 de la mañana cuando Él se acercó a ellos. Recordemos que ellos también eran experimentados hombres del mar y ellos se encontraban navegando contra viento. Aproximadamente se encontraban en medio del mar, que eso es aproximadamente 3 millas antes de llegar a su destino. El viento era contrario y era tan violento que no permitía moverse. Ellos se encontraban detenidos en el mismo lugar. Esto nos lleva al punto número 2. El plan es truncado por las circunstancias. ¿Sus planes han sido truncados por las circunstancias que estamos viendo alrededor del mundo? Sin duda los míos han sido cambiados de una manera drástica. Y por supuesto yo sé que en la vida de muchos de ustedes de igual manera. Las circunstancias son cambiantes en este momento, incluso se encuentran cambiando en cada momento. Pero en esta historia que acabamos de leer, el plan es truncado por las circunstancias. Recordamos que en otra historia que ocurrió también en el mar de Galilea, los apóstoles se encontraban en una barca cuando el Señor Jesús se encontraba descansando. El mar los golpeaba y las aguas se venían sobre la barca. El Señor Jesús descansando, ellos finalmente decidieron despertarlo y decir: ¿qué no tienes cuidado que perecemos? El Señor Jesús, levantándose en ese momento, Él pone tranquilidad a las aguas y se hace grande bonanza. Si recordamos y vemos que los discípulos se encontraban con tanto temor en ese momento, imagínense lo que pasaba en esta situación, ya que al voltear hacia el lado este del mar, vieron a una persona caminar sobre las aguas. Algo no estaba correcto. Sin duda en su mente corrió todo tipo de pensamientos y lógicas acerca de física, y finalmente llegaron a la conclusión de que deben de ser un fantasma. ¿Qué más pudieran ser sino un fantasma? ¿Por qué creerían que era un fantasma? Ellos sabían que por naturaleza los objetos no flotan, sino que si el objeto es más denso que el agua, va a tener la tendencia a irse hacia el fondo. Pero un fantasma, por otra parte, no tendría ningún problema andando sobre el agua sin hundirse. Estos eran hombres razonables. Ellos se decían a sí mismos: no puede ser Jesús. Camina como Jesús, se mueve como Jesús, pero no puede ser Jesús. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué hubiera pensado si hubiera visto esto? Y dieron voces de miedo, dice el versículo 26. ¿Usted alguna vez ha visto algún fantasma?
Al hacer este estudio me acordaba cuando estaba pequeño, nos juntábamos en el vecindario y nos poníamos a conversar acerca de las diferentes cosas que ocurrían en nuestra vida. Pero era hasta algo cómico cuando algunos de nuestros amigos se ponían a contar historias acerca de fantasmas, con el simple hecho únicamente de vernos con los ojos pelones y tener miedo al regresar a nuestra casa. Ese era el tiempo cuando éramos pequeños. Pero estos hombres eran hombres fuertes, eran hombres valientes, que se encontraban en medio del mar de Galilea. Y la única conclusión que podían llegar es que era un fantasma. ¿Saben? No solo que el plan era puesto en acción, no solo que el plan era truncado por las circunstancias, ahora el plan era revelado. El versículo 27 nos dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Le dijo el Señor 3 cosas. Primeramente vemos tener ánimo. Segundo, yo soy. Tercero, no temáis. Estas 3 están entrelazadas una con la otra. Primeramente tenemos tener ánimo. ¿Por qué fue que les dijo Jesús tener ánimo? La gente hoy en día tiene temor de muchísimas otras cosas. La gente hoy en día no tiene temor de Dios, pero buscan la manera de cómo explicar qué es lo que está ocurriendo en sus vidas. ¿Saben? Estas son personas que piensan que nosotros venimos, digamos, del mono, que somos producto de una evolución. Sin duda, ellos piensan que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos y finalmente desaparecemos y somos parte del fertilizante de esta tierra. Estas personas que piensan de esta manera nos recuerdan que la vida no tiene sentido, pero tener ánimo. Jesús les dijo: tener ánimo, porque yo he vencido al mundo. Tener ánimo, dice primeramente el Señor. Segundo, nos dice: yo soy. Hay una razón por la cual debemos de tener ánimo, porque Jesús nos recuerda: yo he vencido al mundo. Mírame a mí, yo estoy caminando sobre el agua. Tener ánimo, yo soy. Vemos en el Evangelio de Juan, en varias ocasiones, cuando el Señor Jesús habla de yo soy. Primeramente Él nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Y así sucesivamente. Cuando Jesús menciona yo soy, en el idioma griego es una palabra compuesta de 2 palabras que dice, la palabra es ego y mí. Lo cual es la misma forma con la que Dios se presentó ante Moisés en la zarza ardiendo. Cuando él se presentó en el desierto de Madián y finalmente Moisés le pregunta: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? El Señor le dijo: ego y mí, yo soy el que soy. Cuando Jesús se refiere a sí mismo: yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, Él utiliza la misma forma. Muy raramente encontramos esta frase fuera del Evangelio de Juan, pero en esta ocasión, en el Evangelio de Mateo lo encontramos. Jesús les dice a sus discípulos: tener ánimo, ego y mí, no hay por qué temer, ya que yo soy el que soy, yo soy el que viene a ti. Tener ánimo, yo soy. Y tercero, no temáis. En un instante el temor se desvanece y Pedro no se puede resistir. Yo sé quién eres, no eres un fantasma, invítame a ir a ti. El Señor le dice en el versículo 29, ven. Jesús da el mandamiento y enseguida Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y el agua lo sostiene y ahora él está desafiando las leyes de gravedad y de física. En el estudio del libro de Hechos, el cual estamos llevando los domingos, nos recuerda de que los apóstoles tuvieron el poder para hacer milagros. Pero ese poder no venía de ellos, sino por la autoridad dada a ellos por Jesús sobre la naturaleza. Él delega su poder sobre la naturaleza. Pero ¿qué ocurre después en el versículo 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. De seguro hay algo de cierto en el mensaje que hemos escuchado. Él extiende la invitación a ser parte de ese poder
¿Y qué es lo que ocurre? Pedro ahora camina sobre el agua. Pero después su atención cambia, ya no está más puesta sobre Jesús. Sus ojos ahora se postran sobre la naturaleza y ve al viento, y su fe le deja y comienza a hundirse. Alguien dijo alguna vez, no era la violencia de los vientos ni el rugir de las olas lo que ponía su vida en peligro, sino su poca fe. Aquí Pedro demuestra la debilidad de la poca fe. Primeramente vemos la poca fe se encuentra en lugares donde tal vez se espera gran fe. La poca fe es demasiado ansiosa en buscar señales. La poca fe tiene una opinión demasiado alta de su propio poder. En otras palabras, lo que yo puedo hacer. La poca fe es afectada por lo que nos rodea. Sin embargo, Pedro también nos demuestra las fuerzas de la poca fe. La poca fe es verdadera. La poca fe obedecerá a la palabra de Dios. La poca fe logrará cosas grandes en su debido tiempo. La poca fe orará cuando esté en problemas. La poca fe es segura porque Jesús está cerca. Spurgeon lo puso de esta manera. Tú sí crees y crees, ¿por qué dudas? Si tienes fe, ¿por qué tienes poca fe? Si dudas, ¿por qué crees? Y si tú crees, ¿por qué dudas? La duda significa literalmente ser dividido en dos. La verdadera fe es de una sola mentalidad, enfocados en Jesús. Si tú crees en una cosa, quieres evidencia, y antes de dudar, debes de tener evidencia también. El creer sin evidencia es ser crédulo, y dudar sin evidencia no es sabio. Debemos de tener cimientos para nuestras dudas, al igual que una base para nuestra fe. Y sin duda que tenemos esta base. La tenemos y la encontramos en la palabra de Dios. Es evidente que todos nosotros somos así, que nuestra fe es firme, nuestro deseo de mantenernos constante permanecen. La adversidad aparece y vemos los obstáculos que vemos. Empezamos a ver las amenazas de nuestro alrededor y nuestro corazón se comienza a hundir. Nuestra confianza se desvanece y ahora tenemos que gritar por ayuda, ya que la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Por lo menos Pedro tuvo el buen sentido de clamar a la persona correcta al decir, Señor, sálvame. Hay muchas personas hoy en día que se encuentran hundiéndose en las circunstancias. Muchas de ellas saben que se encuentran en esa situación, pero no tienen el deseo de clamar por ayuda. Pedro sabía hacia dónde se dirigía y él sabía que no tenía ninguna otra forma de ser salvo más que clamando a Cristo. Al momento, Jesús. ¿Saben? La palabra de Dios no nos dice lo siguiente. Cuando Pedro clamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvame, el Señor Jesús no le dijo, ¿sabes qué? No estoy disponible. Regresa cuando tenga manera de suplir tus necesidades. No, el Señor no le dice nada de eso. Al momento, dice la palabra de Dios, extendió Jesús la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto nos lleva al último punto. El plan es consumado en la adoración. El plan es consumado en la adoración. Los que estaban en la barca empezaron a adorarle y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Los que estaban en la barca lo vieron y le adoraron. Se cambió rápidamente de temor de la tormenta a adorar a Jesús. Eso fue una reacción lógica, considerando el poder de Jesús demostrado sobre la naturaleza y la manera tan amorosa que cuidó de Pedro. ¿Saben? La hermosura del santuario, la hermosura de los cantos que se practican antes del servicio, todo lo que se ha hecho a través de estos últimos días para limpiar el templo y prepararnos para el día de resurrección, todo esto lo hacemos por Jesús. Permítanme recordarle que por medio de los medios sociales o por medio de una reunión en casa, recordemos esto, lo hacemos por Jesús. Somos la iglesia y lo hacemos por amor a aquel que nos amó primero.
Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por la bendición que nos da de recordar que todo lo que hacemos es por Jesús. Gracias, oh Padre, por la bendición que nos da de poder comunicarnos a través de los medios sociales, a través de estos medios, a través de la estación de radio. Oh Padre eterno, gracias. Gracias por el liderazgo de Pastor Tais. Gracias, Señor, por la hermosa iglesia donde tú nos has puesto. Ahora te ruego, oh Dios, que por favor calme los corazones y nos recuerdes que tú estás en control. Tener ánimo, yo soy. Gracias, Señor, por la paz que nos das a través de tu palabra, recordándonos, Señor, que somos tu iglesia y que tu iglesia prevalecerá sobre el mundo. Oh Padre, te damos la honra y la gloria y te pedimos ahora por tu bendición en esta noche. Gracias por mis hermanos. Cuida de mis hermanos ancianitos, cuida de aquellas personas que han perdido su trabajo a través de estas circunstancias y recuérdanos, oh Padre eterno, que tú estás ahí para salvarnos. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.